Un agradecimiento al autor, José Isaac. Artista de los fanart, José Isaac. Un saludo a los suscriptores que votaron por este fic. Nosotros somos Venom. Un joven muchacho albino se encontraba en pésimo estado gracias a sus 10 hermanas, con pocas esperanzas de querer seguir viviendo. Una respuesta, o más bien un milagro en forma de masa negra llega a su vida para salvarlo de la vida que tenía, formando a un guerrero que muchos criminales y villanos temerán por igual. Ellos son Venom. Primera parte. Prólogo. La noche es la mejor amiga de muchas personas, y la compañía de la luna hacen que pasar el rato sea más agradable. Ese es el caso de un chico de cabellos blancos que se encuentra mirando al cielo y a la noche estrellada, sintiendo una paz muy acogedora, mientras este se encontraba completamente lastimado tras la brutal paliza brindada por 7 de sus 10 hermanas. ¿Cómo era posible que este asunto se le haya salido completamente de las manos, a tal punto que ya su propia familia lo ve más como un objeto para obtener suerte que como alguien a quien alguna vez llamaron hijo o hermano? Suerte, ellos nunca han necesitado suerte, es gracias al esfuerzo de todos que están donde están, pero están tan ciegos que no son capaces de verlo. Suerte, ¿acaso solo por querer algo suyo sin la necesidad de compartir como lo es su tiempo solo de él y para él, tiene que pagar muy caro por una mentira blanca, uno que no dañaba a nadie en lo absoluto? ¿De verdad? ¿De verdad se olvidaron de su hijo y hermano? Todos esos días de juegos, fraternidad y amor familiar no significaron nada para ellos. Un año ha pasado, y aún sigue siendo tratado de la misma forma, y todo este asunto ha ido empeorando con el paso del tiempo. Sus amigos lo abandonaron, su mejor amigo, casi hermano Clyde, se alejó de él, debido a que gracias al asunto de la mala suerte, se había vuelto el blanco favorito de los matones y abusivos de la escuela, y estos se metían también con los que se atrevían a defenderlo, haciendo que muchos en la escuela ya no se le acercaran, y para empeorar el asunto, estaba obligado a ir a la escuela con el traje puesto, ya que en palabras de su propia familia, no querían hacer correr ningún riesgo a las laúd más pequeñas, que estudiaban en esa misma escuela, las cuales no querían tener a su hermano cerca debido a dicho asunto, y solo se limitaban a verlo desde lejos cuando era molestado, sin darle nada de importancia al asunto, ya que creían que él se metía en todo eso gracias a su mala suerte. Los maestros no preguntaban ya que, trabajo, enseñar, cobrar su cheque y seguir esta rutina hasta que llegaran las vacaciones. El joven estaba reflexionando todo lo acontecido últimamente, las burlas, los maltratos, las palizas que sufría en la escuela y al llegar a casa, los días tranquilos se le habían hecho más un milagro cuando no lo molestaban, que por el hecho de no ser molestado. Ante estos recuerdos el joven albino comenzaba a soltar pequeñas lágrimas, al recordar cómo la chica que tanto le gustaba, Ronnie Anne, se alejó de él y se dedicó a atormentarlo también, ya que según ella, no quería ser molestada como él, y que tenía una reputación de matona que mantener. Esa noche, el joven laúd estaba perdiendo sus esperanzas de seguir viviendo y de volver a tener una vida normal, tranquila, sin preocupaciones, y que deseaba que todo eso no fuera más que una horrible pesadilla, pero no era así, y mientras cerraba lentamente sus ojos para dormir mientras deseaba nunca más despertar. Mientras que en otro lugar hace menos de 3 horas, en los laboratorios de una compañía llamada Life Foundation, se podía ver una luz roja brillar intensamente mientras se oía una alarma muy fuerte sonar, y a varios trabajadores y científicos correr desesperados de un lado a otro mientras gritaban alterados. Desconocido. Mierda, el prototipo ha escapado, hay que encontrarlo y contenerlo antes de que se adhiera algún huésped.
Desconocido. ¿Cómo demonios fue que logró escapar? Debían tenerlo vigilado. Desconocido. El prototipo evolucionó más rápido de lo que se tenía calculado, logró abrir su cápsula desde adentro y escapó, se adhirió a uno de los guardias y logró abrir todas las puertas. Desconocido. Encuéntrenlo a como dé lugar, esa es la bioarma más poderosa inventada por el hombre, no debemos permitir que escape o que algo le pase, y si no la encuentran juro que rodarán cabezas aquí, está claro. Desconocidos. Sí señor. Mientras esto pasaba, a varios metros lejos, una gigantesca masa negra se estaba moviendo sigilosamente, y sin ser notada ni por los animales que rondaban la zona, parecía bastante dócil y tranquila, parecía que le gustaba admirar el oscuro y bello paisaje que tenía frente a él, alumbrado con las tenues pero muy visibles luces de las luciérnagas, y por las luces de algunos autos que aún transitaban esa zona. Se mantuvo en constante movimiento, así estuvo durante unas 3 horas, hasta que dio un pequeño choque con un enorme cartel que decía: "Bienvenidos a Royal Works". Esta no prestó mucha atención y siguió su camino. Logró pasar por debajo de varias casas, esquivó a algunos animales, hasta que finalmente llegó al patio trasero de una casa de 2 pisos. Hubiera seguido su camino de no ser por un extraño y gigante bulto que vio tirado en ese patio. Parecía no moverse, su curiosidad finalmente le ganó y se fue acercando muy lentamente, miró más de cerca y se fijó que era un humano. Solo que este no era en nada parecido a los que había visto recientemente cuando escapó de las instalaciones de esos laboratorios, era más pequeño, menos desarrollado, y se veía muy lastimado. Esta masa gigante le dio un pequeño toque en la cara, y como si se tratara de un fuerte golpe, este ser logró ver con imágenes muy claras todo por lo que ese pequeño humano había pasado. Desconocido. ¿Qué es esto? Tanto dolor, tanto enojo, está sufriendo, ruega por un milagro. ¿Qué es eso? ¿Por qué le está sucediendo esto? Estaba sintiendo las primeras emociones que había experimentado desde que escapó. Estaba diseñada para la guerra y curar el cáncer, pero algo muy familiar sentía al entrar en contacto con ese chico. Ese sentimiento era tristeza, la tristeza de su situación y de cómo terminó ahí, abandonado por la gente que lo amó y lo creó por un concepto que no entendía para nada, que se llamaba suerte. ¿Qué era eso exactamente? Debía ser algo muy peligroso o algo mortal como para que lo dejaran de esta forma. Sin pensarlo mucho, esta enorme masa negra comenzó a cubrir poco a poco al joven muchacho. Por primera vez se sentía cómodo con un humano, un huésped digno. Pensó que no anhelaba el poder, solo justicia. En ese instante aquel joven abrió los ojos de golpe, horrorizado por lo que le pasaba, no comprendía nada, no podía gritar, su cuerpo y su voz fueron inmovilizados por un extraño líquido negro que lo cubría de pies a cabeza. Empezaba a llorar por la situación en la que estaba, hasta que, por fin, esa masa lo cubrió completamente, y lo único que veía era obscuridad, mientras este soltaba gemidos de terror. A partir de ese día la vida de esa familia, y del joven Lincoln cambió para siempre, y de una forma que nadie esperaba para nada. Capítulo 1. Renacido. Habían pasado ya 6 horas, el sol tomaría menos de unos minutos en asomarse por el horizonte, marcando el inicio de un nuevo día para la pequeña ciudad de Royal Woods. En eso un chico de cabello blanco, como lo es Lincoln Laud, estaba despertándose con un pequeño dolor en el cuerpo. Apenas se talló los ojos para ver bien a su alrededor, los abrió como platos al ver que ya no estaba dentro del traje de ardilla, y que este estaba
estaba completamente destrozado al lado suyo. Él se aterró bastante, sabía lo que le haría a su familia si ve el traje en ese estado, así que sin pensarlo levantó la casa del perro y escarbó un hoyo lo más rápido que pudo con una pala que tenía cerca, y enterró la evidencia con éxito. Colocó otra vez la casa en su lugar y soltó un suspiro de alivio. Sabía que su familia se molestaría, pero al menos no volverá a ver ese disfraz de ardilla que tanto odiaba. Apenas se calmó un poco logró notar el abrumador cambio que tenía. Llevaba una chamarra negra puesta, y toda su ropa se veía como nueva, y lo más importante, ya no sentía para nada el dolor de la paliza de ayer proporcionada por sus hermanas. Inclusive fue al garaje, lo abrió con mucho cuidado sin despertar a nadie, entró y se miró frente a un espejo que había ahí, pudo observarse mejor. Definitivamente el cuerpo no le dolía porque las heridas ya no estaban, habían desaparecido por completo, y no solo eso, él se sentía muchísimo mejor, prácticamente como nuevo, como si este asunto de la mala suerte jamás hubiese sucedido. Se sentía más ligero y con más energía, se sentía como nuevo, como si hubiese renacido. Él no entendía nada de esto, hasta que recordó algo ayer en la noche, cómo sintió su cuerpo sucumbir ante una enorme masa negra misteriosa. Él se miró al espejo mejor y pudo notar que sus dientes premolares y caninos se habían afilado un poco, casi pareciendo unos colmillos. Estaba asustado pero intrigado. Un día está mal herido y al siguiente estaba como nuevo. Él quería respuestas pero su mente despertó de su trance al oír que dentro de la casa ya empezaba a haber actividad. Esto lo asustó, así que buscó dentro del garaje su mochila, guardó algunos libros y cerró con cuidado la puerta. Se alejó lenta y sigilosamente de su casa, y cuando ya se sentía a una distancia segura, aumentó su velocidad y corrió lo más lejos que pudo. Mientras tanto, dentro de la casa, todos los integrantes de la familia Laud se despertaban para comenzar con sus deberes. La señora Rita preparaba el desayuno de su familia, mientras que el señor Lin bebía un café mientras leía su periódico. Mientras tanto, las hijas Laud estaban haciendo fila para usar el baño, mientras que adentro se encontraba Lori. En eso todas conversaban felizmente sobre lo que tenían en mente para ese día. Luna: hoy tengo ensayo con mi grupo, el próximo mes hay una batalla de bandas, y el primer lugar ganará todo un equipo de música nuevo. Lola: yo voy a practicar mi pasarela ya que esta semana tengo un concurso de belleza, y necesito el traje para ganar el primer lugar y poder traer a casa ese enorme trofeo. Lin: oye, yo dije que iba a usar el traje para mis prácticas de roller derby esta semana, y necesito la suerte para que esa maniobra peligrosa que invente funcione. Lisa: lamento informarles que yo reservé al Homo sapiens y su traje de la suerte para unos experimentos ya que ustedes se niegan a ser mis sujetos de prueba. Lucy: yo lo necesito, su alma perturbada me está ayudando a escribir un poema que le quiero dedicar a Rocky. En ese mismo instante sale Lori del baño usando su clásica bata azul celeste mientras escribía en su teléfono. Al parecer logró escuchar la discusión de sus hermanas sobre quién usaría a Lincoln, a lo cual ella las interrumpe mientras decía: Lori, mírense que todas queremos la suerte de ese idiota y su traje, pero yo soy la mayor así que lo usaré para mi cita con Bobby hoy a las 7, quiero que sea una cita romántica, por eso él no podrá acercarse a más de 50 metros, y si algo malo sucede en mi cita, juro que lo convertiré en un pretzel humano. Todas las hermanas se sentían intimidadas, y prestaban atención a las palabras de la hermana Alfa, todas menos una. Luna: Lenny, ¿te sientes bien? ¿Te ves algo decaída? Lenny: no me ocurre nada, estoy bien, solo pensaba en algunas cosas. Luan: vaya, Lenny, pensando es tan raro como ver a Lin fallar en un deporte, jajaja, ¿entienden?
Lynn soltó una cara de molestia, mientras las demás solo suspiraron por el mal chiste soltado por su hermana la comediante. Después de eso, una por una, las hermanas Laud fueron entrando al baño, para ya después cambiarse y alistarse para la escuela. Bajaban al comedor para degustar su desayuno hecho por su madre, mientras que la misma solo fue a dejar un plato de avena con agua al patio de modo de desayuno a su hijo varón. Una vez que todos con la panza llena y listos para otro día lleno de actividades, subieron a camioncilla para emprender su viaje a sus respectivas labores escolares, o de trabajo en caso de los padres. Todo esto claro, sin tomar en cuenta que habían olvidado, o solo no querían que subiera el único hijo varón de la familia a la van, ya que creían que los contagiaría con su mala suerte. Mientras tanto, volviendo con el albino, ya había pasado una hora desde que llegó a la escuela, aún no había nadie. No se dio cuenta de que tanto había corrido, sino hasta llegar a la entrada de la escuela. Lo que más lo antagallaba era que aún tenía suficiente aliento como para correr todo un maratón. Seguido de esto, poco a poco empezaron a llegar los estudiantes a la escuela. Lincoln no perdió tiempo y fue a su casillero a buscar algunos libros y apuntes que tenía de la clase de ayer. Hasta ahora todo era tranquilo, pero nada dura siempre. En eso un chico de cabello anaranjado seguido de 3 estudiantes más grandes lo seguían. El pobre Lincoln ya sabía qué significaba esto. Lincoln: Chandler, en serio no quiero problemas, por favor solo déjame tranquilo. Chandler: descuida Larry, tú no nos darás problemas, y eso es porque ni siquiera puedes defenderte de tus propias hermanas o de tu familia, así que, si ellos pueden hacerte lo que quieran, ¿por qué nosotros no? Las palabras de Chandler eran crueles pero ciertas. Lincoln no tenía el valor de enfrentar a sus hermanas, debido a que ellas son muchas mientras que él es solo uno. Se había perdido por completo en sus pensamientos, pero algo lo trajo de vuelta a la realidad, y fue cuando Chandler lo tomó de la chamarra para bofetearlo en broma, pero en cambio Lincoln sintió una fuente corriente eléctrica en todo su cuerpo, la cual le ordenaba una sola cosa: Chandler. ¿Lo ven, muchachos? Ni siquiera puede defender. De la nada un fuerte puñetazo se impactó en la cara de Chandler. Tal fue la fuerza que le salía la sangre de la nariz a chorros, mientras Chandler solo se retorcía de dolor en el piso y soportaba las ganas de llorar, pero era evidente que le dolía ya que algunas lágrimas se colaban fuera de sus ojos. Los demás amigos de Chandler solo miraban atónitos al albino que seguía con su puño extendido, mientras este aún goteaba algo de sangre de la nariz de Chandler. Amigo 1. Oye, Laud, estás demente. Amigo 2. Oye, amigo, yo solo lo acompañaba, no quiero problemas, ¿de acuerdo? Amigo 3. Saben, tengo cosas que hacer, así que nos vemos, decía esto mientras se iba corriendo del lugar. La multitud no se hizo esperar. Muchos alumnos que pasaban por ahí presenciaron lo que pasó. No podían creer que el joven Laud, alguien que jamás se defendía y era golpeado y abusado constantemente, finalmente se defendió. Muchos no paraban de murmurar. Lincoln se sentía acorralado. ¿Qué pensarían sus maestros y el director? Definitivamente sería expulsado o al menos le darían una fuerte suspensión. Él no era una persona violenta, nunca le gustó resolver sus problemas a golpes, así que sin pensarlo 2 veces, Lincoln tomó sus cosas, cerró su casillero y salió corriendo de la escena. Desconocido: admítelo, deseabas hacerlo y además se lo merecía, y lo quieras o no, esa es la única forma en la que aprenden personas como él. Lincoln juró escuchar una voz, pero no le prestó la más mínima atención, ya que solo siguió corriendo lo más lejos posible de las miradas de los demás. Capítulo 2. Conociendo al otro. Narra Lincoln.
Corrí, solo corrí y corrí, no era capaz de creer lo que hice con mis propias manos. Finalmente llegué a la parte de atrás de la escuela, donde nadie podía verme o oírme. ¿Por qué hice eso? Yo sé que no soy una persona violenta, ni mucho menos alguien agresivo, esos no fueron los valores que me enseñaron mis padres. Ahora que recuerdo, cuando fue la última vez que ellos se preocuparon por mí, ellos permitían las palizas que mis hermanas me daban porque creían que en realidad todo era mi culpa. La mala suerte, ¿por qué demonios esas palabras vienen a mi cabeza cuando los recuerdo o pienso en ellos? ¿Es que acaso ya ni en mi propia mente, que es el único lugar en el mundo en el que puedo estar a salvo, estoy tranquilo? Desconocido. Yo creo que solo estás sobrepensando mucho las cosas. Lincoln. ¿Quién es? ¿Quién dijo eso? Desconocido. Es verdad, había olvidado que no puedes verme solo oírme, pero bueno, deja que me presente. Lincoln. Deja de jugar, sal de una vez. Exclamó soltando un grito. En eso de la nada, su chamarra comienza a deformarse convirtiéndose en una especie de cabeza humanoide, dejando petrificado al muchacho Laud. Solo lo mira y le dice, desconocido. Hola. Lincoln. En eso de un movimiento involuntario por parte de su brazo, le tapa la boca para que nadie los escuche. En eso el misterioso ser hace una seña con el otro brazo de Lincoln, diciendo que guarde silencio. Lincoln solo asiente lentamente aún con una mirada de aterrado, y poco a poco el misterioso ser lo suelta, dejando que pueda respirar un poco. Ahora que ya te calmaste y dejaste de gritar como un niño chiquito, ¿quién eres tú, y qué haces exactamente? Lincoln. Yo debería preguntarte eso. Para empezar, ¿qué eres? ¿Cómo fue que amanecí curado después de estar al borde de morir desangrado ayer? Segundo, golpeé a Chandler y yo no soy así. Tercero, ¿qué demonios eres tú? ¿Qué haces en mi ropa y a qué te refieres a qué hago exactamente? Siendo honesto, ni siquiera sé si tengo un nombre, lo único que recuerdo es una fuerte alarma y muchos humanos en bata corriendo desesperadamente queriendo atraparme. Simbionte, no sé si ese es mi entre comillas nombre, pero así es como me llamaban. Sobre lo de ese tipo de hace un momento, no creí que te fuera a molestar, creí que estabas harto de la manera en cómo te trataba, y le di lo que se merecía, y lo mejor, como muchos lo vieron llorar, él es quien ahora sufre la humillación pública, pero con respecto a lo de tu estado el día de ayer, yo me encargué de que sanaras el triple de rápido de lo que tardaría un ser humano normal en sanar, y sobre el asunto de tu ropa, pues básicamente es el mejor camuflaje en el que pude convertirme, ya que aún no me acostumbro del todo a tu cuerpo. Y a lo que me refería con mi pregunta es sobre qué te hace tan peligroso para que nadie te quiera cerca de ellos. ¿Tiene que ver con eso de la suerte, que es con exactitud? Lincoln no podía creer todo lo que estaba pasando. Primero, el ser extraño con apariencia de un alienígena sacado de un cómic de los que tanto le gustaba leer, y segundo fue esa incómoda y muy horrible pregunta. Él solo no sabía qué decir. ¿Estás en estado de shock? ¿Acaso es algo que no puedes expresar con palabras o solo te incomoda esta situación? Lincoln. No es eso, es solo que, diablos, ni siquiera puedo creer la mitad de las cosas que me están pasando en este momento. Y encima esa pregunta tuya, rayos, ni siquiera sé por dónde debería comenzar. Por el principio sería una buena opción. Lincoln. Bueno, verás, comenzando por lo de la suerte, es una expresión con la que las personas nos expresamos cuando algo nos sale bien o de maravilla, y digamos que mi familia llevó esa expresión más allá de los límites morales, a tal punto que ya ni les importa, siquiera mi seguridad. Si me molestan o me golpean, solo, ya no les importo. Sigo sin comprender bien. Ante ese comentario Lincoln suspira un poco frustrado
elaborado y se pasa los próximos 30 minutos explicando el concepto de la suerte, el asunto que vivía con su familia, desde el partido de Lin hasta las cosas por las que pasaba por algo tan estúpido como eso. El simbionte no podía entender muy bien, solo se limitaba a escuchar. Poco a poco su expresión fue cambiando de una tranquila, a una que expresaba molestia y asco a la vez. Si lo que me contaste es cierto, entonces tu familia y progenitores son más horribles de lo que suenan. Lincoln. Esto no fue siempre así, ¿sabes? Solíamos amarnos en familia, preocuparnos el uno por el otro, pero siento que solo fingían para no admitir que en verdad me aborrecían. Entiendo, entonces tú y yo corregiremos las cosas. Lincoln. ¿Y cómo quieres hacerlo? Ellos son 12 y nosotros solo 2. Permíteme mostrarte. Lincoln no entendía de qué hablaba su recién conocido amigo, así que solo se quedó quieto un momento, y de golpe en su mano se empezó a formar un puño gigante del mismo material del que estaba hecho su amigo, asustado pero impactado por el tamaño y las enormes garras que sobresalían de esta. De esta forma nos daremos a respetar, así es como nos defenderemos. Lincoln. Yo no sé qué decir, esto es guau. ¿Y qué dices? ¿Listo para acabar con toda tu familia? Lincoln. Sí, espera, quiero decir no. No te entiendo, ellos te hacen algo horrible durante mucho tiempo, y ahora que tienes el poder de hacerlos pagar, ¿te haces para atrás? Lincoln. No es eso, es que, no quiero convertirme en algo peor que ellos, quiero librarme de ellos para siempre, pero no de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que sugieres exactamente? Lincoln. Quiero irme, largarme de sus vidas para siempre y jamás volver a verlos en mi vida, pero no quiero matarlos. Si lo hago, Lily no tendría quien la cuide, y no quiero ver que termine en un orfanato o en adopción. Es solo que, no deseo matarlos, solo los quiero fuera de mi vida, es todo. Entonces solo quieres escapar, creo que podemos hacer eso, además aún hay cualidades que aún no te he comentado sobre tu nuevo cuerpo. Lincoln. ¿Y cuáles serían exactamente? Lo sabrás en unas horas más. Entre plática y plática, el timbre sonó anunciando el final de la primera hora de clases. Lincoln no se había fijado en la hora, y creyó que estaría en problemas, no sin antes decirle a su amigo que debía guardar silencio, debido a que muchos se espantarían si lo llegaban a ver. El simbionte, muy confundido, aceptó, y volvió a hacer la misma chamarra de antes. Lincoln decidió entrar de nuevo a la escuela, para ser más exactos la clase que ahora le tocaba, que era química. Cuando entró muchos lo miraban expectantes, no solo por el cambio de su apariencia, sino también porque ya no llevaba puesto el tan característico disfraz de ardilla con el que todos lo reconocían, además de haber escuchado recientemente sobre el escándalo que causó esta mañana, el cual no podían creer. Lincoln Laud, un debilucho sin remedio, hizo llorar a Chandler. Esto era algo que no se veía todos los días, muchos no dejaban de mirarlo, y él solo agachó su cabeza y sacó su libro de química y prestó atención a la clase. Todo transcurrió con toda la normalidad posible, hasta que llegó la hora del almuerzo. Lincoln solo fue a sentarse a uno de los comedores disponibles y degustar la rebanada de pizza y la soda que habían puesto en su plato, junto con algunos aperitivos más. Todo habría transcurrido con normalidad de no ser por una figura pequeña con cabello color rubio que había puesto su mirada con enojo en él, a lo cual ella se acercó con pasos fuertes hasta él y le gritó enfrente de todos los presentes en la cafetería. Lola. Lincoln Laud, ¿qué hiciste con el traje? ¿Por qué no lo traes puesto? ¿Que no ves que podrías hacer que ocurra una desgracia por culpa de tu mala suerte? Lincoln no se sorprendió mucho, el hecho de que sus hermanas le gritaran enfrente de todos o donde estuvieran ya no era una novedad para él. Algunos en la cafetería se reían un poco, debido al reclamo tan absurdo de la menor. El asunto hubiese pasado sin novedad,
de no ser porque la menor notó que su hermano no le estaba prestando atención y seguía comiendo. Esto provocó que la princesa Laut se enojara aún más, así que en un impulso de rabia la menor saltó a la mesa, tiró la pizza de su hermano junto con toda su bandeja de comida, y le gritó aún más fuerte: Lola, no te atrevas a ignorarme cuando te esté hablando, costal de mala suerte. Le diré a mamá y a papá que viniste a la escuela sin el traje y se encargarán de castigarte. Aquello se había pasado de la raya. Lincoln por lo general soportaba los regaños, golpes, abusos y reproches de sus hermanas, pero ese día era diferente. No le molestó que le tirara la comida, sino más bien que mencionara el traje y el asunto sobre la mala suerte. Lincoln ya no iba a permitir eso. Nunca más, Lola, porque siempre lo arruinas todo. En un arrebato Lincoln tomó del vestido rosa a su pequeña hermana, la levantó hasta su altura y la miró con una enorme rabia y furia, a lo cual ella quedó perpleja. Su hermano jamás se atrevería a ponerle una mano encima a sus hermanas, ni mucho menos a las menores, pero ese día ella sabía que se había pasado de la raya al ver esa expresión de quien alguna vez dio amistad, bondad y cariño. Ahora lo que veía era una mirada que desprendían un profundo odio hacia la menor. La expresión de ella cambió de golpe de una muy molesta a una muy aterrada por lo que veía. Esa persona que tenía enfrente no era su hermano, era algo o alguien más. Lincoln: mira, maldita niña mimada y engreída, más te vale que te calles y te pierdas en este instante antes de que me hagas perder la paciencia, o juro que no me importará en lo más mínimo el hecho de que aún eres una niña pequeña. Ahora lárgate. Lincoln sintió otra vez esa misma descarga eléctrica y lanzó a su hermana contra el suelo, a lo cual ella se levantó muy adolorida y con lágrimas en los ojos, mientras aún tenía esa misma expresión de miedo hacia su hermano, y sin pensarlo dos veces salió corriendo de aquel lugar. Lincoln solo se limitó en ver cómo la silueta de su hermana desaparecía lentamente, a lo cual él hizo lo mismo, y se fue en otra dirección diferente. Los cocineros y los estudiantes quedaron perplejos ante la situación, querían decirle algo al joven, regañarle por lo que hizo, pero en cierta forma, él también logró inspirarles cierto miedo, por lo que decidieron no intervenir, pero sí reportarían tal asunto. Lincoln sentía que había llegado al límite de su paciencia, fue a su salón de clases, tomó su mochila y se fue sin importarle lo más mínimo que el día en la escuela aún no hubiese terminado. Capítulo 3. Conociendo mis habilidades. Narra Lincoln. No me fijé en qué momento me alejé tanto de la escuela, sino hasta llegar a una bodega abandonada y muy maltratada por los pandilleros como por el paso del tiempo, justo en los límites de Royal Oaks. Supongo que solo me alejé sin fijarme siquiera en voltear para atrás. No debía hacerle eso a mi hermana, por más que deseara siempre me reprimo y me contengo para evitar estas situaciones y confrontaciones con mi familia. No sé si fue la adrenalina del momento o la forma en cómo me grito, y más encima el seguir llamándome mala suerte o peligro para ellas. Lo más lógico sería dar la cara y enfrentar mis problemas, pero siendo sincero, ya no pienso hacerlo. Hacer ese tipo de cosas solo me traen más problemas. Ahora que lo analizo mejor, siempre que salía en defensa de mis hermanas cuando algo les pasaba, cuando las molestaban o se metían en problemas, siempre era yo el que daba la cara por ellas, aun cuando me seguían tratando de esta manera. Y como me lo agradecieron, me llamaron mala suerte, idiota, patético, entre eso y los golpes y el desprecio que recibía por parte de ellas. Creo que ya no esperaré para formar un plan de fuga. Esta misma noche me largo y no me importa que intenten para que me quede. Es bueno ver que ya estás decidido. Lincoln.
Otra vez eres tú, ¿ahora qué pasa? Vi toda la escena que armó tu hermana y como la terminaste, me imagino que te gustó el sabor de poder callarla por ti mismo. Lincoln. No negaré que me gustó, pero ahora tenemos serios problemas. ¿Y qué sería exactamente? Lincoln. Que con el golpe que le dimos a Chandler más el reciente escándalo formado por mi hermana y la manera en cómo la trate, ella o el director se lo informaran a mis padres y posteriormente esa información pasara a mis hermanas, las cuales no dejaran el asunto, así como si nada. Supongo que ya tienes un plan para eso, ¿no? Vi en algunos recuerdos tuyos que te hacías llamar el hombre del plan, así que debo suponer que tienes alguno para resolver nuestra situación, ¿no? Lincoln. Trabajo en eso. Alto, como que viste mis recuerdos. Al adherirme a ti como huésped, pude ver algunas memorias tuyas, no escarbe muy profundo ya que sinceramente no me interesa mucho. Lincoln. De acuerdo, y aprovechando que tenemos este tiempo para nosotros, ¿hay algo que no me hayas contado de ti? Te dije todo lo que sé, o al menos lo que recuerdo, solo sé que el término simbionte tiene que ver algo conmigo y es debido a la habilidad de la simbiosis, pero siendo honesto no estoy seguro siquiera sobre lo que soy, pero sí sé de lo que soy capaz, y te lo demostré hace rato en el patio de tu escuela. Lincoln. Ya recordé. Oye, y hablando de eso, ¿cuáles eran exactamente esas otras nuevas cualidades de las que me hablabas? Sobre eso, si me permites empezar por lo básico, serían las cualidades sobrehumanas que has obtenido gracias a nuestra unión. Por ejemplo, la carrera que diste esta mañana al llegar a tu escuela. ¿No notaste algo raro? Lincoln. Ahora que lo mencionas, sí, mi casa está muy lejos de mi escuela, y llegué hasta ella en menos de 10 minutos corriendo, y aún me quedaba mucho aliento. Exacto, esa es una de esas nuevas cualidades. Además de aumentar tu resistencia y tu velocidad, también adquiriste una fuerza sobrehumana, y todos tus sentidos se hicieron mucho más agudos. Si me dejas confesarte algo, me sorprende que a la chiquilla no se le haya roto nada con el fuerte azote que le diste. Con la fuerza que tienes ahora, un impacto como ese debió aturdirla mucho o al menos romperle algo. Lincoln. No era exactamente yo en ese mismo instante, y aprovechando que estamos muy lejos y nadie puede vernos o oírnos, quisiera aprender y conocer un poco más sobre esas nuevas cualidades, y el poder ese de la simbiosis como la de hace rato en la escuela. Está bien, si tú lo dices, pero antes que nada quiero que sepas que aún no puedo mantener la simbiosis como la de tu brazo por un lapso prolongado de tiempo, solo podrías usarlo como unos 10 o 15 minutos máximo, y luego tendríamos que reposar por un poco de tiempo antes de que puedas volver a usarlo, pero si quieres puedo mostrarte el modo simbiosis casi completo. Lincoln. Entonces, ¿qué te detiene? Veamos que somos capaces. En ese mismo instante, Lincoln comenzó a ser cubierto desde los pies hasta el cuello por la misma masa oscura que cubrió todo su brazo, creciendo exageradamente unos 2 metros más. Sus brazos, sus pies, su tórax, todo fue cubierto hasta tener una figura bastante musculosa y enorme. Lincoln se asomó a un charco de agua que había cerca y se miró mejor. Lincoln. En silencio. Estás sorprendido, ¿no es así? Lincoln. Ese no sería el término que yo usaría. Todo esto, esta forma, solo puedo decir asombroso. Mientras dijo esto, Lincoln dio un gran salto de alegría, el cual fue tan fuerte que lo hizo llegar hasta el techo de la bodega, adhiriéndose a este al instante, dejándolo más antagallado que antes. Te dije que tus capacidades humanas han evolucionado, y con este modo simbiosis, eres más fuerte, rápido y ágil que cualquier ser humano normal, además de que podemos escalar por las paredes y techos. Lincoln. Yo no tengo palabras para describir esta situación. Esto es lo mejor que me ha ocurrido en la vida. Después de decir esto, Lincoln se desprende del techo y se balanceaba por toda la bodega, por medio de unas cadenas que estaban colgando del techo, mientras este soltaba fuertes gritos de alegría y emoción.
Después de haber estado más de 15 minutos saltando de aquí para allá, su cuerpo empezó a sentir una fatiga extrema, bajó al suelo y se sentó a descansar un poco. Él ya sabía de la razón de esto, así que descansó un corto lapso de tiempo. Cuando se sentía recuperado empezó a practicar un poco esa habilidad de la simbiosis, ya sea creando manos gigantes, escalando por el techo y las paredes con ellas, o simplemente jugando y perdiendo el tiempo. Básicamente repetía el mismo patrón, practicaba hasta agotarse, descansaba y repetía el mismo proceso una y otra vez. Y mientras Lincoln se divertía con sus nuevas habilidades, en la ciudad de Royal Woods, el señor Lin se encontraba trabajando de cocinero en el restaurante Aloha Camarada, cuando recibe una llamada del colegio por parte del director. Al escucharlo se limpia las manos y contesta: Señor Lin. Lin Laud padre al teléfono, ¿quién habla? Director: Hola señor Laud, soy el director de la escuela de sus hijos, y le llamo ya que ha habido ciertos problemas e incidentes relacionados con sus hijos Lincoln y Lola Laud. Señor Lin, ¿mis hijos? El señor Lin estaba consternado. Que su hija se pelee con alguna niña no le sorprende mucho, debido a que ésta solía causar cierta intimidación hacia otros niños por su forma de ser, pero que su hijo Lincoln también se haya metido en problemas, era objeto de discusión para él, ya que pensó que finalmente se había hartado de la situación que lo tenían toda su familia, y para llamar la atención de todos ellos o tratar de demostrar que él no tenía mala suerte como su familia creía fuertemente, decidió armar algún alboroto. Señor Lin, ¿qué hicieron mis hijos? Preguntó el señor Lin, algo inquieto por lo que podría decir el director, el cual le explicó todos los problemas que causó su hijo, desde el golpe de Chandler hasta el reporte de muchos alumnos y personal escolar sobre lo sucedido en la cafetería con su hija Lola. El señor Lin cambió de expresión a una muy molesta al escuchar lo que Lincoln le hizo a su hija menor Lola. Creyó que él había llegado muy lejos y solo esto era para llamar su atención de él y de su familia, y de ser así que lo logró. Todo eso que le dijo el director acerca de su hijo él no podía ni creer la mitad. Él no educó a Lincoln para que fuera alguien violento, pero ese pensamiento se le fue al instante en que el director le explicó el asunto vivido con Lola. El señor Lin le dice molesto al director que en unos minutos estará allá para hablar seriamente con su hijo, a lo que el director respondió que el joven Lincoln se había marchado de la escuela hace menos de media hora, lo cual encendió más la ira del señor Lin, el cual dice que estará pronto allá y cuelga violentamente su teléfono. Le avisa a su jefe que tendrá que salir por asuntos en la escuela de sus hijos, a lo cual su jefe accede, pero le avisa que no se tarde mucho. Él asiente y enseguida va al estacionamiento a encender a camioncilla para ir a la escuela de sus hijos y para ver cómo se encuentra su hija Lola y dar la cara por su hijo Lincoln. Capítulo 4. ¿Quién tiene la culpa? El señor Lin ya había llegado a la escuela, fue directo a la oficina del director. Al entrar vio a Lola sentada en una de las sillas del director con su mochila con una expresión triste, y al papá de Chandler con una cara que mostraba que estaba enojado con el señor Lin y también con su hijo, el cual no estaba obviamente, y a su lado estaba el mismo Chandler con un gran pedazo de algodón con algo de sangre que le cubría la nariz. De inmediato el señor Lin se asustó un poco, ya que sabía que tan grande era el embrollo en el que se metió su hijo. Ahora que lo pensaba, había una alta posibilidad de que su hijo acabara expulsado o sería suspendido un largo tiempo. Director, tome asiento por favor señor Lin. El señor Lin obedeció la petición del director. El director dio un ligero suspiro y procedió a explicarle la gravedad de la situación. Director,
Como le expliqué por teléfono, señor Lin, y como podrá ver, la situación es algo que no puede pasar desapercibido para esta escuela, y para mí obviamente. He recibido varios reportes de agresión por parte de su hijo, uno por parte de su hija, el otro por parte del joven Chandler, y como puede ver, esto es grave. Al joven Chandler le rompió la nariz, y a su hija, según varios reportes, su hijo tuvo el coraje de azotarla en el piso de la cafetería. La enfermera ya la revisó y su hija tiene una leve fractura en su brazo, así que lo lamento, pero me veo en la decisión de expulsar a su hijo definitivamente, y tendrá que pagar la operación de la nariz del joven Chandler. En un momento le entregaré los papeles del joven Laud para darle baja definitiva de esta escuela, y puede llevarse a su hija a casa. El señor Lin, sin palabras, tomó los papeles de su hijo. Le pagó $500 al padre de Chandler, quien se podía ver en su cara una expresión de satisfacción por cómo resultó todo. Aparte de recibir $500, luego el señor Lin tomó a su hija del brazo y los dos se fueron a la camioneta. Tuvo que llamarle a su jefe diciendo que no podrá ir a trabajar ya que tenía que quedarse en casa y cuidar a su hija. Su jefe comprendió su situación, pero le dijo que le iba a descontar el día. Él aceptó esa condición solo para posteriormente encender a camioncilla y conducir rumbo a casa. En el camino él y su hija no cruzaron palabra alguna. Él prestaba atención al camino y pudo ver de reojo que su hija tenía una mirada decaída y triste. Él creyó que era culpa de ella que le hayan descontado el día o algo así. Él quería decirle que ella no tenía la culpa de nada, pero no pudo, ya que su mente estaba centrada en dos cosas: informarle a su familia la noticia de su hijo, y la segunda cosa era pensar en darle una verdadera lección a su hijo por los problemas que causó y ocasionar que lo expulsaran, además de pedir una explicación de por qué le hizo tal cosa a su hermana menor. Él recuerda que desde hace mucho tiempo, él le enseñó que a su hijo nunca debe levantarle la mano a una mujer para golpearla con intención de lastimarla, ya sea a cualquier mujer o sus propias hermanas. Él estaba reflexionando sobre qué habrá afectado a su hijo para que actuara de esta manera, a tal grado de ser alguien violento, cuando él en realidad no era así. Pensó y justo cuando recordó el asunto de la mala suerte, llegaron a la casa. El señor Lin estacionó a camioncilla, y antes de que Lola y él bajaran le preguntó algo a su hija. Señor Lin. Lola, hija, ¿de casualidad provocaste a tu hermano o algo así para que él actuara de esa forma contigo? Lola. No papi, es que él no traía el disfraz de ardilla puesto, y yo solo le dije que no debía quitarse el traje de ardilla como tú le tienes dicho, y aún así te desobedeció y lo hizo, y su mala suerte pudo haber ocasionado alguna desgracia en la escuela, y gracias a ello ahora me duele mucho mi bracito. El señor Lin no creyó mucho la versión de su hija, pero decidió hacerle caso, y creyó que él tenía la culpa por quitarse el traje de ardilla, cuando él dijo estrictamente que no lo hiciera. Y hablando de eso, si no lo traía puesto, ¿en dónde fue que lo dejó exactamente? Aunque lo pensó un poco, no le dio mucha importancia, y entró a su casa junto con su hija. Las horas pasaban y una por una sus demás hijas fueron llegando de la escuela. Todas se veían entusiasmadas mientras charlaban, pero al cruzar por la puerta se encontraron allí a su padre con una mirada de pocos amigos sentado en el sofá mientras veía los documentos de Lincoln puestos encima de la mesita de la sala. Sus hijas se preocuparon un poco. Su padre muy rara vez hace esa expresión, y cuando lo hace eso significa malas noticias o que algo grave ocurrió. Lori. Papá, ¿está todo bien? Señor Lin. No hija, no lo está. Me llamaron hoy de la escuela de Lincoln, debido a que se metió en algunos problemas muy graves. Luan. Lincoln en problemas graves, eso tan raro como ella diciendo que te ama, jajajaja, ¿entienden?
Todas suspiraron frustradas por la mala broma de Luan, la cual les habría dado risa a varios chicos, así como también los hubiese puesto a llorar en un rincón. El señor Lin no se encontraba de buen humor, por lo que solo suspiró ante la broma de su hija, y procedió a explicarle el asunto a las demás. Señor Lin. Pues, aunque cueste creerlo, sí, su hermano se metió en problemas serios. Les explico sobre cómo Lincoln golpeó a un compañero de su escuela a tal grado que le rompió la nariz, y de cómo tuvo que pagarle $500 al padre de Chandler para evitar una demanda o algo peor. Luna. No puede ser, papá, ¿en serio estamos hablando del mismo Lincoln? Ese no suena para nada a él. Lisa. Concuerdo con Luna, es casi improbable que el Homo sapiens de nombre Lincoln sea capaz de tal acto tan barbárico. Señor Lin. Créanlo o no, hijas, yo tampoco lo creí hasta que lo vi. Bueno, en realidad el director me lo contó, y por si no me creen, hay muchos niños que fueron testigos de tal acto cometido por su hermano. Las hermanas no podían creerlo, no podían creer que su hermano fuera capaz de algo como eso. Ellas sabían que él no era violento, eran completamente conscientes de eso. Todo este asunto era un enorme mar de dudas para la salud. Iban a hablar hasta que alguien lo hizo. Lucy. Papá no miente, yo misma vi a Lincoln golpear a Chandler. Todos soltaron un grito al ver a Lucy, ya que se era muy bien sabido que ella asustaba casi sin querer a todos cuando aparecía de la nada, y ante lo que dijo a Lucy, todas le prestaron atención a lo que tenía que decir la gótica. Lucy. Yo misma en persona vi cuando eso pasó, estaba caminando por los pasillos, como de costumbre no era notada por casi nadie, y eso me permitió ver claramente la escena. Chandler venía acompañado de otros estudiantes mayores que él, nunca los había visto, pero al parecer Chandler los conocía muy bien. No logré escuchar su conversación o qué era lo que decían, pero llegó un momento en el que Chandler agarró bruscamente a Lincoln de su ropa, y en ese preciso instante Lincoln lo golpeó muy fuerte. Juro que pude escuchar a Chandler llorar. Luego de eso Lincoln cerró su casillero y salió corriendo. Las hermanas estaban impactadas, sabían que era verdad. Lucy no es de las que mienten, así que por lo que les dijo su padre y su hermana, sabían que absolutamente todo era verdad, y cuando estaban nuevamente por decir algo, fueron interrumpidas. Señor Lin. Y no solo fue ese tal Chandler, su hermano, tuvo el enorme descaro de golpear también a su hermana Lola, y según el director de la escuela, varios fueron testigos del momento en que Lincoln azotó a Lola contra el suelo con intención de lastimarla. Ante estas palabras todo volvió a ser un mar de preguntas. Si no podían creer lo del asunto de Chandler, mucho menos que su hermano, el que jamás se atrevería a ponerles una mano encima a ninguna de ellas, haya hecho tal atrocidad a una de sus hermanas menores. ¿Será que su hermano finalmente llegó a su límite de paciencia con ellas? Algunas empezaron a molestarse mucho con él, mientras que otras le preguntaron dónde está Lola, o si ella se encontraba bien. El señor Lin dijo que ella subió hace rato a tomar una siesta a su cuarto y que no ha salido. Dicho esto, Lisa, Luan, Lucy, Lana y Lenny subieron arriba para ver cómo se encontraba su hermana, mientras que el resto seguían abajo con mirada que se mostraban muy molestas. Luna. ¿Y dónde demonios está él? Quiero ver si es tan hombre para dar la cara, así como lo fue para golpear a nuestra hermana menor. Señor Lin. Cálmate, Luna, y sobre eso, él no está en la casa. Su director me dijo también que él se fue de la escuela poco después del asunto con su hermana. Lin Jr. Porque no me sorprende, se mete en problemas solo para después huir de ellos, no es más que un cobarde. Luna. Bueno, en algún momento tendrá que volver, ¿no? Después de todo él no es nadie sin nosotras. Lori.
Es verdad, además le dejé muy en claro a ese pequeño idiota sobre que debía estar aquí presente a las 7 antes de mi cita con Bobby, ya que necesito la suerte del traje para que todo salga bien en ella. Señor Lin. Sobre eso, no sé dónde está el traje, según lo que me dijo el director y Lola, él no traía puesto el traje cuando cometió estos actos. Lori. Entonces hay que buscarlo, alguna desgracia podría pasar si él se nos acerca sin el traje, la casa podría quemarse o Bobby podría cancelar nuestra cita. Ante esta declaración el resto de las hermanas que se encontraban abajo se pusieron a buscar desesperadamente el traje, mientras que el señor Lin solo se sentó en el sofá a pensar qué castigo podría darle a su hijo cuando llegara. Mientras que, en otra parte, en la bodega abandonada vemos a un joven albino descansar un poco tras hacer muchas maniobras diferentes después de usar sus nuevos poderes. Se veía bastante agitado mientras este sostenía una conversación con su peculiar amigo. Capítulo 5. No más. La noche ya había caído, y en la bodega todavía se encontraba Lincoln y el simbionte, mientras estos dos sostenían una charla algo animada. Lincoln. Y eso es básicamente lo que hace un superhéroe. No entiendo muy bien cómo es que obtienen esos poderes que tú mencionas, y por qué se preocupan en salvar gente que ni siquiera conocen. No podrían usar esas habilidades para que la gente los respete. Lincoln. Ellos obtienen esos poderes por medios de accidentes raros con químicos y todo eso, y salvan a la gente porque es lo correcto, no esperan las gracias de nadie porque es su deber, y claro que las personas los respetan, no todos por supuesto, pero sí una parte de la población lo hace. ¿Y eso es lo que quieres hacer, salvar a la gente desconocida usando nuestra simbiosis? No me convence del todo. Lincoln. Verás que con el tiempo te acostumbrarás, es más hasta podría gustarte, la idea de salvar gente, pelear contra el mal, es algo, suspiro, hace bastante tiempo que no me sentía así, alegre, entusiasmado. No puedo creer que perdí un poco de mi vida por ese horrible rumor de la suerte, un rumor que yo tuve la culpa de iniciar. Me siento mal. Eso puedo entenderlo. Por cierto, ¿no dijiste que debíamos volver a tu casa para alistarnos e irnos de esta ciudad? Lincoln saltó del susto, era verdad, perdió tanto tiempo jugando y usando la simbiosis que no se dio cuenta que la noche ya había caído, y que el sol ya se había ocultado. Rápidamente tomó su mochila, le dijo a su amigo que se ocultara, y se dispuso a salir corriendo con dirección a su casa. Él de verdad no tenía las ganas de volver a esa casa, a la que alguna vez llamó hogar, y es porque a esa hora toda su familia ya estaba ahí, y lo más seguro es que iban a utilizarlo de nuevo como amuleto. Lincoln tomó un atajo enorme, saltó por encima de las casas y edificios, usó la simbiosis para trepar por las paredes, hasta que en menos de 10 minutos llegó a su casa, pudo admirarla desde lejos, analizó la situación y obviamente no iba a entrar por la puerta sabiendo que posiblemente sería recibido por un golpe de Lin o por insultos de sus demás hermanas, así que aprovechando que la noche ya había caído en Royal Woods, trepó lenta y sigilosamente por el muro, hasta llegar a la ventana de su antigua habitación. Al entrar pudo ver lo que alguna vez fue su propio espacio en esa casa, y lo que veía era aún más motivación para irse, y es que estaba completamente vacía. Su familia creía que había infestado de mala suerte toda su habitación, por lo que la familia optó por vender todas sus cosas, todo esto con la excusa de que le comprarían muebles y cosas nuevas, y él no hizo otra cosa que observar desde el patio cómo personas desconocidas se llevaban las cosas que él más amaba. Eso y muchas otras cosas más eran prueba suficiente para él. No quería estar ni un minuto más en esa casa, pero tenía que tomar unas cosas más antes de irse definitivamente,
Con mucho cuidado abrió la puerta, y pudo observar el pasillo despejado, se adhirió a las paredes y subió sigilosamente por ellas. Creyó que toda su familia dormía, y no quería advertirles de su presencia, por lo que bajó por medio de las paredes hasta el sótano, abrió la puerta y sin hacer el menor ruido posible, sacó todos sus libros de su mochila y los tiró, solo para después meter una manta a su mochila. Creía que el estar afuera habría frío, y lo que menos quiere es pasar frío una vez más. Subió y cerró la puerta con cuidado, luego caminó hasta la cocina de puntitas y guardó lo que pudo de la cocina, unas 3 latas de soda del refrigerador, 2 latas de atún, un tupper con algo de la lasaña que cocinó su padre la otra noche, un poco de fruta y unas barras de chocolate que habían en el fondo del congelador. A él no le importaba en lo más mínimo de quiénes eran esa comida, solo la tomó para el largo viaje que le esperaba lejos de su casa. Obviamente comió algo del refrigerador, entre los juegos y ejercicios que hizo en esa bodega, usando el modo simbiosis lo dejó cansado y con hambre, trataba de masticar lo más bajo posible, no quería despertar a nadie. Después de esto, Lincoln se disponía a salir por la puerta de la cocina, la cual estaba cerrada y atrancada. Intentó lo mismo con las ventanas, pero todas estaban igual. El pánico se empezaba a apoderar de él, no podía salir sin tener que romper la puerta o las ventanas, y era lo que menos quería hacer, ya que eso alertaría a su familia, hasta que recordó su última esperanza, la puerta de enfrente. Poco a poco comenzó a caminar a la puerta delantera, sin tratar de hacer el más mínimo ruido posible, lo cual le era algo imposible ya que la madera del suelo rechinaba cada vez que éste la pisaba, por lo que cuando quería recurrir a la simbiosis otra vez, pero justo cuando quería hacerlo, su mano tocó la perilla de la puerta, la giró lentamente y para su desgracia esta estaba con seguro puesto. Era un hecho, estaba asustado, hasta que recordó que podía salir por la ventana de su cuarto, la misma por la que entró, y justo cuando Lincoln iba a darse la vuelta, las luces de la sala se encendieron y lo cegaron por un momento, por lo que tuvo que cerrarlos y tallárselos para poder ver bien. Desconocido. Justo así es como queríamos atraparte, niño. ¿Dónde demonios estabas y qué hiciste con el disfraz de ardilla? Él estaba un poco aturdido. Cuando Lincoln finalmente se terminó de tallar los ojos todavía veía algo borroso, y cuando finalmente se le aclaró la vista pudo verlos ahí. Los rostros y expresiones que tenían casi toda su familia hacia él claramente le darían miedo a cualquiera, desde su madre y padre, hasta Lisa, pero de entre todos ellos a quienes no pudo distinguir fueron Lenny, Lola y Lily, cosa que le extrañaba un poco. Él no sabía qué decir exactamente, su peor miedo se volvió realidad, él intentó decir algo hasta que fue interrumpido por su hermana Lori. Lori. ¿Sabes qué horas son estas? Te dije claramente que estuvieras aquí antes de las 7 y ya son las 9, gracias a ti Bobby tuvo que cancelar nuestra cita a último minuto, solo porque no estabas aquí con el traje. Lana. ¿Y qué le hiciste a Lola? No ha querido decirnos una palabra gracias a que la golpeaste. No puedo creer lo poco hombre que eres por atreverte a levantarle la mano a tu propia hermana. Lynn Jr. ¿Dónde demonios dejaste el traje? Sabes que no puedes andar sin él. ¿Es que acaso no piensas en alguien que no seas tú? ¿Quieres que una desgracia le ocurra a tu familia por culpa de tu mala suerte? Lincoln agachó poco a poco la cabeza. Básicamente eran las mismas cosas que le escuchaba desde hace un año. Mala suerte, desgracia, egoísta. Esas palabras solo le recordaban el porqué, la razón de querer irse, y ahora tenía muchas más ganas de querer hacerlo. Lincoln seguía ahí, solo escuchando sin prestar mucha atención. Señor Lynn, ¿cómo es posible que hayas golpeado a tu propia hermana menor y ese chico? ¿Tienes idea de cuánto tuve que pagarle a su padre para evitar que levantara una demanda en contra tuya?
Y gracias a eso fuiste expulsado de tu escuela y corres el riesgo de perder el año, un año de materiales escolares, educación, todo eso se puede ir a la basura gracias a tu egoísmo, jovencito. No puedo creer que hayas hecho todo eso. Esperaba mucho más de ti, Lincoln. De verdad que estoy muy decepcionado de ti, hijo. Esas duras palabras de su padre lo devolvieron a la realidad, a pesar de todo lo que le ha pasado, y de cómo lo está tratando su familia en este momento. Su padre aún tiene el descaro de decirle hijo, o que está decepcionado de él. Estas palabras viniendo de quien alguna vez consideró un modelo a seguir para él, lo hicieron enfurecer de verdad, y él soltó un grito el cual expresaba todo lo que sentía en ese momento. Lincoln. ¿Cómo demonios es posible que tú seas mi padre? ¿De veras crees que soy feliz siendo tu hijo? No puedo creer que de verdad llevo tu sangre. Ese grito los tomó por sorpresa a todos. Él no era de gritarle a su familia, ni mucho menos a su padre. Señor Lin. Cuida tu tono de voz, jovencito. Llevas mi sangre y mi apellido, lo quieras o no. Soy quien te da comida y techo. Soy tu padre y por lo tanto me tienes que respetar. Lincoln. ¿Cuál maldita comida y cuál maldito techo? Que yo recuerde hace más de un maldito año que ni siquiera pongo un pie en mi propia habitación gracias a ti. Tu familia, tus hijas, tu esposa y tú me marginaron de mi propia casa. Señor Lin. Entiende, Lincoln, no podemos arriesgarnos con tu mala suerte. Es un milagro que en el tiempo que llevas con nosotros nada grave haya pasado. Lincoln. ¿Es que acaso esa no es prueba suficiente para ustedes, que nada malo haya pasado aún yo estando cerca, que de verdad no doy mala suerte? ¿Qué más pruebas necesitan? Señor Lin. Ya te lo he dicho, no podemos arriesgarnos, a tus hermanas, a tu madre, a mí, prácticamente a toda tu familia. Lincoln. Jefe. Mi familia. ¿Y dónde estaba mi familia cuando pasaba frío afuera? ¿Dónde estaba mi familia cuando era golpeado y molestado en la escuela por abusivos y bravucones y aquí en mi propia casa por mis propias hermanas? ¿Dónde demonios estaba mi familia cuando más la necesitaba? Porque solo yo tengo que pagar las consecuencias de los actos de todos ustedes. Señor Lin. Entiende que no podíamos acercarnos a ti porque eres un peligro para nosotros. Ese fue el detonador. Lincoln no podía creer lo que escuchaba de su propio padre, simplemente miró a otro lado, no quería seguir viéndolo a la cara, le daba un enorme sentimiento de repugnancia, por lo que ahora, mucho más decidido que nunca tomó su mochila y dijo, Lincoln. Está bien. Si tan peligroso soy para ustedes, lo más razonable es que me vaya ahora y nunca vuelva. ¿Es lo que tanto desean, no? Que su mala suerte y la razón de sus desgracias se vaya, entonces lo haré, ya no sufrirán más por mi culpa. Lincoln dijo esto con un tono muy calmado. A partir de ahí dejó de esperar cosas de su padre como de su madre. Él prácticamente ya no esperaba nada de su familia, es más, ya no quería nada de ella, ni sus disculpas, ni mucho menos el amor que ellos aún podrían tenerle, si es que alguna vez la tuvieron. Fue hasta la puerta muy calmado, tomó las llaves de la pared y quería abrir la puerta para largarse lo más pronto posible de esa casa, pero antes de que lo hiciera una voz femenina le habló y le dijo, desconocida. Ah no, no pienses que te irás así como si nada. Cuando Lincoln volteó fue recibido por un fuerte golpe en su cabeza, el cual lo dejó inconsciente en el suelo mientras salía sangre de su cabeza. Él no vio bien quién era, pero él juraría por todo lo sagrado de este mundo a que la culpable fue Lori. Lin, Luna. Lin, ¿qué demonios? ¿Cuál es tu maldito problema? Lin Jr. Esta semana tengo una competencia muy importante y necesito de este idiota y el traje de ardilla para que mi equipo gane. Luan.
Lin, y si lo mataste, ¿qué vamos a hacer? Nos meterán a la cárcel a todos por tu culpa. Lin Jr. No sean dramáticos y llevémoslo al sofá, curemos ese golpe y cuando se recupere, le pondremos el traje otra vez, y esta vez le pondremos un candado para que no se lo quite otra vez. Mientras la familia trataba de no matar a Lin a golpes por lo que le hizo a su hermano, en la mente de este, una conversación se estaba llevando a cabo. ¿Seguro que deseas dejarlos vivir? Se volverán un dolor de cabeza a la larga, tú mismo viste lo que te acaba de hacer tu propia sangre, ¿de verdad quieres dejarla salirse con la suya, que ella siga teniendo el control de ti? Tienes el poder de finalmente ponerla en su lugar, porque contenerse cuando puedes hacerla pagar, de demostrarle que ahora ella es la presa. Lincoln. ¿Sabes qué? Tienes razón, ya me contuve lo suficiente, así que haz lo tuyo. Perdóname Lily, pero quiero verlos sangrar. Esa es la actitud. Mientras tanto, volviendo a la casa Laud, vemos como estos siguen discutiendo, solo para que poco después vemos Lin Jr. acercándose al cuerpo inconsciente de Lincoln, mientras ella lo toma del cuello de su chamarra. Lin Jr. ¿Lo ven? El idiota aún respira, dejen de gritarme y ayúdenme a... El repentino movimiento de Lin siendo sostenida del cuello por el brazo de su hermano dejó en shock a todos, luego vemos como este se está levantando lentamente, al mismo instante la vida de su cabeza se cierra poco a poco. Pero lo que más asustó a la familia Laud fue ver cómo su hermano e hijo, al momento en que se levantaba era cubierto por un extraño líquido negro, el cual hacía que éste creciera rápidamente, hasta tomar un tamaño aproximado de 2 o 3 metros, tomando una apariencia humanoide que según ellos era aterradora. Antes de que la cabeza de Lincoln fuera cubierta completamente, este miró con una enorme rabia e ira a su hermana amante de los deportes, la cual quedó aterrada, y cuando finalmente este líquido le cubrió la cabeza, lo que vio fue una cabeza de un humano o animal. Ella no estaba segura, pero esa cabeza la veía con mucho enojo, mientras este relucía unos largos y afilados colmillos, luego dijo unas palabras que hicieron que se le helara aún más la sangre. ¿Qué sucede, Lin? No puedes creer lo que tienes enfrente, ¿cierto? ¿Qué te pasa? No puedes decir nada, ¿verdad? ¿Cómo se siente que ahora el depredador se volvió presa? Lin Jr. En silencio. Te congelaste del miedo, ¿eh? Eso es nuevo viniendo de ti. Seguido de esto, la criatura lanzó a Lin contra la pared de las escaleras, con tal fuerza que juraron escuchar algunos huesos de la misma romperse. Voy a arrancarles la cabeza a todos y me comeré sus intestinos. Luego de estas palabras, la criatura soltó un bestial grito que despertó a toda la familia del shock. La señora Laud fue lo más rápida que pudo y le gritó a sus hijas que se escondieran y se fueran lo más lejos posibles. Mientras ella iba corriendo por su hija Lin Jr., todas hicieron caso, pero para desgracia de ellas, Lin había atrancado también las puertas y ventanas, que les resultaba difícil encontrar una ruta viable de escape. El señor Lin tenía miedo en lo que se había convertido su hijo, pero pensando por el bien de su familia, trató de darles algo de tiempo para que escaparan, y en un acto de valentía imprudente tomó el bate de béisbol de su hija y se puso enfrente de la criatura. En su mirada se veía la expresión de un hombre asustado, que decide enfrentar a la muerte misma con tal de salvar a la familia que aún podía. El ser aterrador lo miró un segundo sin ninguna expresión. El señor Lin se abalanzó sobre él con la intención de darle un golpe, pero la criatura usando uno solo de sus brazos y siendo más rápido que él lo golpeó en el estómago, con tal fuerza que el cuerpo del señor Lin salió volando y se estampó con una pared, y este cayó inconsciente al suelo por la fuerza del golpe.
todo lo que estaba pasando era digno de una escena de una pesadilla hecha realidad. La familia Laud pudo parar todo esto mucho antes de que empezara, pero simplemente no lo hicieron. No sabían si era solo por superstición, por orgullo, o solamente no querían admitir haberse equivocado. Pero al fin y al cabo eso de verdad importaba ahora. Lincoln se había convertido según ellos en un monstruo con deseos de sangre, para ser más claros, la sangre de la familia Laud. Rita, al ver cómo esa criatura que alguna vez fue su hijo se acercaba poco a poco a su esposo con intenciones de despedazarlo con sus garras, así que en un acto de imprudencia tomó el cuchillo más grande y cercano que tenía y fue corriendo y se lo insertó en la espalda a la criatura, la cual solo volteó lentamente y la vio. Ella retrocedió del miedo, no se fijó por dónde pisaba y se cayó y se arrastraba por el suelo tratando de alejarse lo más que podía de ese ser de pesadilla. Cuando finalmente chocó con una pared sabía que hasta ahí había llegado ella. Cuando la criatura estaba por tomarla del cuello, las hijas Laud se lanzaron encima de la criatura, clavándole muchos objetos afilados que encontraron, desde cuchillos hasta pedazos de metal afilados, en un último esfuerzo por detenerlo. Todo esto obviamente fue inútil. Una por una se fue quitando a las hermanas Laud de la espalda, azotándolas fuertemente en las paredes o en el suelo. La última en quitarse de la espalda fue Lori. Para su desgracia, a Lori por el cuello, la criatura afiló aún más sus garras y estaba a punto de clavárselas en el torso a Lori mientras ésta lloraba del miedo, cuando una voz lo detiene de golpe. Desconocida. Detente. La criatura volteó y vio a nada más y nada menos que a Lenny, la cual estaba a los pies de las escaleras. Se veía bastante desarreglada. La vio ella, mientras sostenía algo con mucha fuerza entre sus manos, mientras ésta soltaba varias lágrimas, y lo que sostenía era... Boom boom. ¿Cómo era posible? Él juraría que su familia lo vendió o lo regaló junto con el resto de sus cosas, porque Lenny lo tenía. La criatura soltó a Lori, la cual cayó al suelo mientras tosía y trataba de recuperar el aire. Después de esto la criatura se acercó a paso lento y calmado a Lenny. Esta tenía en su cara una expresión de miedo, pero se mantenía firme ante la situación. Luna. Adolorida y lastimada, no Lenny, corre, ese ya no es Lincoln, es un monstruo, corre o te matará. Lenny, no lo haré. Señora Laud. Hija, te lo suplico, corre, ese es un demonio. Lenny, no lo haré, yo sé que Link está ahí en alguna parte. Lori. Lenny, por una vez no seas, tonta, lárgate rápido. Lenny, no oro. Luna. Maldición Lenny, por una vez en tu vida usa tu cerebro para pensar, vete de aquí rápido o si no él. Lenny. Ya cállense todas ustedes de una maldita vez. Lenny. Llorando. ¿Creen que soy tan estúpida como para no ver la situación enfrente de mí? Monstruo, demonio, ¿acaso se están yendo a ustedes mismas? Sé que Lincoln cambió, soy completamente consciente de eso, pero ¿quién demonios lo convirtió en eso? Díganme quién es. ¿Acaso ya se les olvidó todo lo que le han hecho, todos los golpes, burlas y desprecio que le han estado lanzando por más de un año? Sé que soy la menos indicada para señalarles sus errores, ya que también fui cómplice al no detener esto cuando tuve la oportunidad, pero aún así, lo convirtieron en un objeto, en su objeto, sin importarles cómo se sentía. Solo mírense, me llaman tonta cuando los verdaderos estúpidos son ustedes por creer algo tan tonto como la suerte por más de un año, y ahora vean las consecuencias de sus actos. Lincoln. Esta cosa en la que te has convertido, esta rabia y furia, solo es la coraza que usas para protegerte.
para proteger al niño herido que hay dentro, y estás en todo tu derecho. Lo que te hicimos fue despreciable y no me merezco tu perdón, pero si pudiera volver al pasado y evitar todo esto, lo haría sin pensarlo porque yo solo quiero a mi hermanito de vuelta. Toda esta situación era un mar de sentimientos desagradables, y los de Lenny fueron los que más sobresalieron de todos, pero no por ser malos o desagradables, sino porque expresaban lo que de verdad sentía, lo que ella tanto tiempo tenía reprimiéndose para sí misma. La familia no sabía qué hacer o decir, sus voces fueron callados completamente por los sentimientos de Lenny, y ésta alzó su mirada algo temerosa y pudo verlo justo ahí. Parado enfrente de ella, la criatura en la que se había convertido su hermano, no negaba que su aspecto era aterrador, y que le helaría la sangre a cualquiera con solo verlo. Este ser levantó lentamente la mano, a lo cual Lenny solo agachó la cabeza y cerró los ojos. Ya había aceptado su destino, por lo que no intentaría defenderse y solo dejar que lo que pase tenga que pasar. El resto de la familia, o los que aún estaban conscientes, se percataron de esto, cerraron los ojos y se taparon los oídos con mucha fuerza mientras lloraban. Por nada del mundo querían escuchar los gritos de su hermana e hija cuando fuera descuartizada por ese monstruo. ¿Cuánto tiempo pudo haber pasado? Segundos, minutos, tal vez horas. El caso es que gran parte de la familia aún seguía con los ojos y oídos fuertemente tapados. Quizá fue por intriga o por el aberrante sentimiento de que a su hija le hubiese pasado algo inhumano, pero Rita Laud abrió lentamente los ojos, con el enorme temor de que su hija ya no estuviese en este mundo, pero lo que vio hizo que abriera los ojos como plato, al ver que frente a ella ya no estaba más ese monstruo, sino lo que veía ahora era a Lincoln. Esta fue la misma palabra que pasó por la mente de todas, cuando una por una fueron abriendo sus ojos, y lo que vieron era a ese joven albino al que alguna vez llamaron hermano y trataron de horrible forma. Él estaba ahí, como si nada de esto hubiese pasado, estaba ahí y se encontraba abrazando a su hermana Lenny, mientras ésta devolvía el abrazo con muchas lágrimas en sus ojos. Su hermanito volvió, pero solo para despedirse. Lincoln lo recordó todo. Lenny nunca le dio razones para que la odiara, porque ella siempre estuvo allí para él. Recordó que cuando pasaba frío por las noches, ella a escondidas le llevaba una cobija para que no muriera por el frío, misma que se encargaba de devolver temprano, para no causarle problemas a su hermana, y para que él no tuviera más de los que ya tenía encima de él. También logró recordar las pocas veces que ella le llevaba comida de verdad, ya sea la parte de la comida de su papá, que ella guardaba para sí misma, o simplemente algo de fruta o cualquier otra cosa rica. Él ya habría muerto hace mucho de no ser por ella, por eso la abrazó con fuerza, ya que esa probablemente sería la última vez que la vería, a ella y a Lily, la cual se encontraba llorando en el segundo piso desde que este problema comenzó. Lincoln. Gracias Lenny. Y perdóname, casi olvido lo único que me hacía humano. Lenny. Llorando, no Linky. Debería ser yo la que se disculpe por todo lo que has pasado, he sido una horrible hermana. Lincoln. No digas eso Lenny, a diferencia de todas, tú sí te preocupabas por mi bienestar. Por lo que me duele bastante partir y dejarte a ti y a Lily con estas personas, pero espero ya entiendas que yo ya no tengo lugar en esta casa, y prefiero 1000 veces largarme que estar aquí viéndoles las caras a esta gente por más tiempo. Espero y puedas comprender. Lenny. Sí Linky. Lo entiendo mejor que nadie. Solo prométeme que te cuidaras y que jamás lastimaras a alguien. Lincoln. Lo segundo no te lo puedo prometer,
ya que habrá momentos en los que gente tratará de lastimarme por lo que tendré que defenderme, o defender a alguien que no pueda hacerlo por sí mismo, tal como tú me ayudabas cuando todos me dieron la espalda. Lenny. Está bien, pero por favor cuídate mucho, Linky. Lincoln. Lo haré. Lo prometo. Después de este cruce de palabras, Lincoln se desprende del abrazo de Lenny. Ella no quería dejarlo ir, rogaba porque él cambiara de opinión y se quedara a su lado, pero obviamente esto no iba a ser posible, teniendo en cuenta todo el desastre que armó y el hecho de que su familia ahora conoce su lado más oscuro. Un tentáculo hecho del mismo material que cuando se transformó, se salió de su ropa y se estiró para alcanzar la mochila, que había caído a un extremo de la sala. Él se la colocó y abrió la puerta de un fuerte golpe, haciendo que se rompiera la perilla, la cual aún tenía el seguro puesto sin importarle lo más mínimo, pero antes de salir por esa puerta, él volteó a ver a su familia una última vez y les dijo: Lincoln. A todos ustedes, familia Loud, sin contar ni a Lenny ni a Lily, quiero que se graben mis palabras fuertemente en sus cerebros. No se atrevan a buscarme, puede que ahora les haya perdonado la vida, pero si se atreven a ir por mí, los mataré en ese instante, porque a partir de hoy ya no soy su hijo ni mucho menos su hermano. No quiero saber nada de ustedes, qué cosa hagan, que les pase o a qué se dediquen, porque créanme que ustedes ya no me importan en lo más mínimo, a excepción de Lily y Lenny. El resto de ustedes ya no significan nada para mí y su seguridad me importa un pepino. Por cierto, Lenny, quiero que me prometas algo. Prométeme que te asegurarás de que cuando Lily crezca, no se vuelva como estas personas, por favor. Te lo encargo, mientras que, para el resto de ustedes, les diré que también a partir de hoy el simbionte y yo jamás dejaremos descansar a personas como ustedes. Nosotros seremos veneno para criminales y gente tan repugnantes como ustedes, porque nosotros somos Venom. Después de estas palabras, Lincoln salió y cerró con mucha fuerza la puerta detrás de él, soltó un suspiro muy fuerte, y empezó a caminar tranquilamente mientras se alejaba poco a poco de esa casa. Él siguió así hasta llegar a las afueras de Royal Woods, se dio vuelta para ver por última vez la ciudad que él tanto amaba. Se veía tan hermosa desde el ángulo en que la veía, solo para darse vuelta otra vez y seguir su camino a su nueva vida. A fin de esta parte, si te gustó dale me gusta, que eso me ayudará mucho para que crezca este canal. También puedes compartir, para que llegue a más gente que les guste, y no olvides suscribirte. Subo vídeos de lunes a viernes. Ahora tengo una cuenta en PayPal, y si quieren pueden donarme lo que quieran. Estas donaciones serán utilizadas para mejorar este canal para ustedes. Podrán encontrarlo en la descripción del video. Bien, nos vemos en el próximo video. Chau chau.